Antonio Rüdiger sigue en los planes del Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Vamos a hablar de un futbolista que llevábamos tiempo realmente sin hablar de él como tal. Y es que las últimas 48 horas, y no lo he querido dar tampoco demasiado impacto, de hecho no he hecho vídeo en el canal al respecto, pero bueno, se está marcando en una dirección, una información que tiene que ver con que el Real Madrid sigue siendo candidato importante para fichar a Antonio Rüdiger, y es que si desde, en este caso, la televisión germana Sport 1, uno de los medios más prestigiosos dentro de Alemania, confirmaba que el Real Madrid estaba dentro de los candidatos a fichar a Antonio Rüdiger, pues bien, ahora desde el podcast de Transfer Window Podcast, pues en Inglaterra confirman exactamente lo mismo. Y es que además dan cifras muy detalladas de lo que pide el entorno de Rüdiger y de lo que quiere cobrar el futbolista. Antonio Rüdiger ahora mismo estaría en la agenda de Real Madrid, United, Juventus y Bayern. Y la prima que piden sus representantes por su fichaje es de 30 millones de euros, con un salario base de al menos 6 millones de euros netos, ¿vale? Es decir, que aquí cambia un poco la historia. Todos los medios anteriormente, o al menos así yo lo recuerdo, llamarme loco, hablaban de que Rüdiger quería cobrar entre 10 y 12 millones de euros. Aquí estamos hablando de al menos la mitad, pongamos 6-7 millones de euros. Sobre todo este fichaje, lo que podía condicionar es la escala salarial, hablando del Real Madrid, que es lo que más nos interesa. Deportivamente el Real Madrid sigue necesitando defensas, porque ahora mismo en el puesto de central tiene sobre todo dos centrales, que son los que te garantizan el puesto, con Militao y con Álava, que es mezcla de lateral izquierdo y central. Y Nacho, pues que es un multiusos, pero que, bueno, realmente pues se queda a veces, desde mi punto de vista, algo corto. Y luego, que es que además Rüdiger te puede jugar en varios sistemas y en varias posiciones. Tiene experiencia y es, a día de hoy, de los mejores centrales de la Premier League. Y esto, pues bueno, creo que también, obviamente, a otro nivel con respecto a lo de Haaland, es una oportunidad de mercado que tiene el Real Madrid, porque fichar a Rüdiger por 30 millones de euros no me parece caro, es decir, un futbolista que está entre los 28 y los 29 años, ficharlo por 30 millones de euros, entendiendo que no es un traspaso, pero que sus representantes estarían pidiendo unos 30 millones, entendiendo representantes, entorno, familia, el propio futbolista, yo qué sé, llamémosle entorno, ¿vale? Y luego, a nivel sobre todo de salario, 6-7 millones de euros que cobraría Rüdiger me parece bastante aceptable. A lo mejor me equivoco y es tremendamente costoso, pero creo que un jugador que es titular con la selección alemana, titular con el actual campeón de Europa y un futbolista que con respecto a la Roma, que a mí me dejaba algunas dudas, pero siendo un buen futbolista por aquel entonces, ha progresado tremendamente los últimos 2 años y medio, 3 años, pues hombre, yo creo que estamos hablando de un futbolista que podría aportar pues muchísimas cosas al Real Madrid dentro de la fase defensiva. Pero bueno, dejadme aquí vuestro comentario respecto a Rüdiger, si vosotros creéis que el Real Madrid se tiene que seguir interesando por él o no, o marcar el focus en otra línea, pensar solo en Mbappé y Haaland y no reforzar otras zonas, en fin, lo que queráis como siempre me lo dejáis en los comentarios.